Bueno, buen día a todos. Bueno, hoy vamos a un día especial, dos amigos. Antes de presentar la conferencia de Raúl sobre si los aspectos técnicos solamente bastan para ser un cirujano eficaz, es un placer aparte tener a Richard, el doctor Richard Wings, que es un colega, cirujano torácico, pero más que nada un amigo que compartimos juntos desde el 2000, fuimos compañeros de grado 2 en cirugía torácica, en la transición del Hospital San Bois al Maciel. Él en el 2003 emigró a España, y bueno, y ahí ya lleva casi 20 años, casi 20 años de actividad como cirujano torácico en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Es experto en cirugía traqueal. ¿Por qué? Porque ese hospital es un centro de referencia de cirugía traqueal para toda España y también en el sector privado para muchos sectores de Europa, donde él también trabaja y dirige, es codirector del Departamento de Cirugía Traqueal Tarragona. Por eso es un placer tenerlo, forma parte de este servicio. Yo quiero que conozca a los residentes. Nosotros, esto es fundamental porque es una actividad muy importante, la actividad internacional. Ahora tuvimos la parte del COVID que nos afectó mucho, pero hoy, Richard, nosotros hoy pasaba mucha gente joven, es un servicio rejuvenecido, los residentes son residentes primarios. Entonces tenemos Vicky, R1, Andrés, R1 que recién ingresan, después tenemos como R2 a Gastón Taraboca, que lo conoce porque conoce al padre, Gastón. Después tenés a R3, está Ignacio Lapiedra, Macarena Muto, que está rotando en el clínica con Sariburi, y después tenemos de R4 a Naiví Rodríguez, y a Macarena Muto de R5, que ahora se está tomando casi el avión porque se va a ICAR a hacer el centro de entrenamiento en Francia, en cirugía robótica y cirugía por video. Y bueno, después están todos nosotros que nos conocés, toda gente joven, Emilio, Atahualpa, o sea, es muy lindo trabajar con ellos y leer una vitalidad muy grande al servicio. Entrando en tema, entonces, sientan a Richard como un amigo, es una persona de muy buen corazón, en primera instancia, él tiene una postura a veces de malo, duro, pero es una persona extremadamente cálida, fraterna y muy buena persona y muy sensible, que es lo más importante, para nada indiferente, en un mundo donde está lleno de gente sin compromiso, ¿no? Al contrario, es una persona muy, muy, muy especial. Y bueno, y esto, Richard, tenés la libertad de actuar acá como uno más, estando en España, en mail, se te ocurren cosas. Después lo vamos a hablar eso. Hoy el mundo es uno y bueno, tenemos que aprovechar eso. Fíjense que se vino, yo jamás me podría ir por 5 días, cuando tal tiene el hijo, familia acá, ¿no? Pero se vino por 5 días y se va de vuelta a España. Entrando en tema, Raúl va a hablar la conferencia que le dije, ¿por qué este tema? Ustedes saben, cuando yo empecé este cargo, puse como uno de los puntos más importantes la seguridad del enfermo, ¿no? Todos sabemos, y lo que hemos hecho, hacemos cirugía torácica, es que la cirugía torácica no perdona, es la cirugía de mayor riesgo y así está mostrado en el mundo, de morbimortalidad. Cuando nosotros hablamos de riesgo, ahora hay toda una serie de cosas nuevas, como desde el 90, de los mecanismos de seguridad del enfermo, que son tan muy bien, pero lo que hay que saber es que la seguridad del enfermo nació con la cirugía torácica. ¿Por qué? Porque la cirugía torácica nació contra la imposibilidad de poder realizarla, ¿no? La cirugía torácica es una historia de obstáculos, obstáculos, obstáculos. Todos los jóvenes que están reconstruyendo la historia de San Bois, porque acá están los libros de San Bois, ven lo que fue la historia de esa cirugía torácica, la imposibilidad de hacerlo. Nació con el riesgo, nació con la muerte y con la lucha contra la gestión del riesgo. Entonces, están toda una cantidad de aspectos que son importantes. Hay una condición básica que hay que saber operar, eso es una condición básica, está fuera de discusión, ¿verdad? El cirujano y el anestesista son factores individuales de mortalidad. Si tenemos poco volumen, no dominamos la tridimensional de los pedículos pulmonares, si cuando operamos los enfermos sangran en el intraoperatorio, esos son factores de mortalidad. Hay que tener destrezas técnicas, tácticas y estratégicas que son fundamentales
pero eso solo después que se logra no basta. Por eso lo difícil que es ser cirujano de tórax en sistemas cada vez más complejos y más ineficientes. Por eso hoy el riesgo está, hay muchos factores invisibles, ocultos, que tenemos que identificar, que cuanto más compleja es una especialidad y cuanto más compleja es una organización, más invisibles se hacen y es fundamental verlos. Por eso es fundamental luchar y liderar por arquitecturas organizacionales eficientes, por forma de trabajo eficiente y ver dónde es que hay que poner la energía, y más en especialidades como la nuestra que no perdonan, porque si hay una especialidad que no perdona es cirugía torácica. Entonces tampoco se puede entrar en el populismo de operar cositas sencillas, epididrosis, epiduroscopías, porque eso no es cirugía torácica. Entonces nosotros acá somos un servicio, la tradición, que hay que seguir profundizando en todo eso. Por eso el tema tiene pequeña vigencia, especialmente para los más jóvenes, ¿no? Y paso con la tecla. Sí, bueno, buenos días. Antes que nada, por supuesto agradecerte, Gerardo, por la invitación. Este es un tema que ha sido motivo de varias conversaciones de nosotros, seguramente por la obsesión que tenemos todos los más veteranos, que en algún momento los más jóvenes nos van a operar, ¿no? Entonces ojalá nos operen bien. Eso por un lado. Por otro lado, enorme sorpresa encontrarme con mi residente jefe de los años 90. Vos hablabas de 20 años, te hablo de 30. Piso 7 de Hospital de Clínicas, Clínica Bolívar Delgado. Y lo de la agudeza es verdad. Me tuvo cortito 3 años durante toda la residencia. Nadie lo puede creer. Pero bueno, bienvenido, Richard. Un gusto verte. La charla está diseñada más que nada y dirigida a la gente más joven, porque creo que ese es el objetivo de la misma. Y comienza con esta pregunta: ¿alcanza la destreza técnica para ser un cirujano eficaz? Bueno, vamos a tratar de contestar esa pregunta a lo largo de la charla. No vamos a hablar de bioética, obviamente, pero recordemos, y a modo de introducción, y para situarnos cuál es el problema actual de la asistencia quirúrgica, que de los 4 principios básicos bioéticos, la no maleficencia es, sin lugar a dudas, fundamental. Nuestro objetivo es no dañar a nuestro paciente. Siguiendo, para tratar de ubicarnos en el tema, nosotros, la evolución de la medicina ha sido bastante clara en este sentido. Hubo toda una primera historia de la medicina donde el paternalismo médico dominaba, es decir, el paternalismo médico nos referimos a que los éxitos y los fracasos de los resultados terapéuticos de otras épocas recaían solamente en una persona. Esa persona se hacía responsable de ese tratamiento, de sus complicaciones, de sus éxitos y de sus fracasos. Recopilé una serie de cirujanos nacionales contemporáneos con nosotros los más veteranos, que heredaron mucho de ese paternalismo médico, pero que, como vamos a ver más adelante, ese paternalismo se fue diluyendo. Acá hay 10 cirujanos de nuestro medio que muchos de nosotros, sobre todo los más viejos, compartimos horas de salas de operaciones con ellos, y que aportaron muchísimo a la cirugía nacional, ¿verdad? Nadie puede ignorar la precisión técnica de Carlos Gómez Fusate, de Luis Praderi, la cirugía esofágica de Raúl Amorín, el impulso que dio Alberto del Campo a la cirugía mamaria, ni que hablar la cirugía de la emergencia de José Trochanqui o de Rigo
Pero, ¿por qué traigo esta colación? Porque quizás ellos aún creían que el hecho de ser de tener un preciosismo técnico era el centro del cirujano. Todavía no, en esta época, cuando nosotros éramos residentes, no se hablaba de las cosas que vamos a hablar hoy. Ese paternalismo, de alguna manera, dictaba una asimetría entre el médico y el paciente. Lo que decía el médico es sagrado y el paciente opinaba poco. Ustedes saben que ahora la asistencia se hace al revés, se hace centrada en el paciente y el paciente participa activamente del proceso asistencial. Seguramente el avance tecnológico, que ha sido muchísimo, nosotros hemos perdido la capacidad de asombro en estos años, los avances que ha habido, de todo tipo, en la medicina toda y en la cirugía en particular, hacen que es imposible, por más que se pretenda, saber y dominar todas las técnicas quirúrgicas. Hoy nosotros, y la asistencia se hace en función de un equipo de salud que está conformado por diferentes piezas, ¿verdad? Todas diferentes, todas con diferente formación, con diferente responsabilidad, pero en definitiva que se complementan y que son necesarias para llevar a cabo un proceso asistencial. Queda claro entonces que antes la medicina nadaba en cierta ignorancia porque no se conocían las cosas. Sin embargo, ahora se conocen las cosas y a veces somos ineptos, ¿verdad?, en hacerlas bien. Y a veces esa ineptitud es a punto de partida de errores banales, de no prestar atención en cosas pequeñas y que a veces tienen un costo para el paciente, para el sistema, enorme. Para complejizar más la cosa, aparte del avance tecnológico, ese equipo de salud está formado por humanos. Y el factor humano en las organizaciones de asistencia médica es de tremenda importancia. Porque los humanos tenemos ciertas características que son muy buenas si son bien usadas, o pueden ser terribles si hacemos mal las cosas. El factor humano, que es, como dice allí, el conjunto de factores, ¿verdad?, que ambientales, organizativos, de cómo nos organizamos los humanos para hacer tal o cual tarea, y que a su vez interactuamos entre nosotros, ¿El auto? es fundamental. Voy para allá entonces. Sí, sí. No, solo un besito y chao. ¿No? Nico, ¿se puede el micrófono, por favor? Mandale un mensaje a Juanjo. Eso es factor humano. Y les decía que algunas características propias nuestras, los seres humanos, es que somos falibles y que inexorablemente en nuestras tareas cometemos errores. Por lo tanto, reconociendo eso, que a veces no es sencillo hacerlo, tenemos que diseñar formas o alertas para tratar de alguna manera minimizar esos errores y por lo tanto el daño. Para seguir complejizando la cuestión en el ámbito donde nos desenvolvemos, reconozcamos que también nos desempeñamos en un ámbito lleno de incertidumbre. Incertidumbre que la tenemos en sala de operaciones, la tenemos permanentemente en el diagnóstico de los pacientes, ¿no? Hay un impacto de la incertidumbre que también es un hecho importante a destacar en nuestra actividad. Siguiendo en el complejo sistema donde nos desenvolvemos, está la variabilidad de la práctica médica. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces una misma técnica no la hacemos igual en Montevideo que en el interior, o en un centro asistencial que en otro, por razones múltiples, o sea, razones de infraestructura humana o material, y eso también influye a la hora de intentar
resolver los problemas que ocurren. Es decir, que nosotros siempre caminamos por una línea intentando cerrar la brecha entre lo real y lo ideal. Generalmente no llegamos a lo ideal. No es lo mismo operar seguramente un enfermo torácico acá en el Maciel que en el Hospital Británico. Probable que sea diferente, no lo sé, pero digo, hay cosas que varían y que nosotros tenemos que estar permanentemente adaptando en ese lugar. Es decir, en suma, nosotros nos desenvolvemos en un lugar que está muy bien definido, que se llama un sistema adaptativo complejo. Es decir, que permanentemente ese ámbito es dinámico, hay cambios bruscos, tenemos que tomar decisiones, y allí confluyen diferentes profesiones, diferentes personas con diferente formación, los médicos, el anestesista, la enfermera, la nurse, los administrativos, el camisero. Es decir, hay ¿Te bañaste? un Con la misma ropa. cierto... sí, sí. El último día no voy en tu carro contigo, hijo de mil. ¿Eso es todo lo que tenés? Entonces, ese es el ambiente que nosotros trabajamos y tenemos que reconocer y de alguna manera saber que podemos tener sorpresas en forma permanente. Hasta el año 99, cuando se publicó el estudio de raros humanos, que es un estudio multicéntrico, que salió al conocimiento público en los Estados Unidos, el colectivo médico no había puesto mucha atención, si bien reconocía algunos aspectos de la seguridad del paciente, no se había dado cuenta de la magnitud. Este informe, que es muy bueno y se lo recomiendo leer, demostró en el año 99, hace ya más de 20 años, que podría haber hasta casi 100.000 muertes debido a errores en la asistencia, a eventos adversos. Entendiendo como evento adverso aquel evento indeseado, ¿verdad? Que es independiente de la patología del enfermo, sino que justamente depende directamente de la asistencia que nosotros le estamos dando. A punto de partir de ahí, la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos de muchos países, aunaron esfuerzos para empezar a desarrollar aspectos vinculados a la seguridad y crear conductas de mejora en la asistencia, que podemos ver algunas después más adelante. Y el objetivo fundamental no era tanto reducir el error, sino reducir el daño al paciente. Porque nosotros sabemos que errar vamos a errar. Entonces lo que tenemos que lograr es crear alertas de alguna manera y de alguna manera profundizar en algunas cuestiones para evitar ese hecho. El conjunto de esas habilidades se llama cultura de seguridad, y donde están involucrados desde los pacientes, nosotros los médicos, las direcciones de los centros asistenciales y por supuesto los gobiernos, en que debemos de alguna manera ser conscientes de ese modo colectivo de funcionamiento. Y bueno, entrando un poco más directo en el tema, esto no es un problema del Uruguay, es un problema mundial. Pasan cosas diariamente, cosas increíbles. Y muchas veces eso implica costos importantes para las personas involucradas y para los sistemas. El hecho de los eventos adversos, y sobre todo en cirugía, que es una de las disciplinas donde más peligros soportamos, es un problema que pasa en los países tanto desarrollados como no desarrollados, aunque hay
seguramente un impacto mayor en países en desarrollo. En Uruguay también pasan cosas, y pasan cosas importantes. Muchas salen a la prensa, otras las comentamos en los corrillos y en los estares de sala de operaciones. Todos acá seguramente tienen anécdotas de haber abordado un tórax cerrado contralateral. Nosotros los cirujanos vasculares tenemos anécdotas varias, o operar del paciente equivocado o del lado equivocado, y son errores que se pagan muy caro. Este estudio había demostrado ya en el año 2008 que de todas las cirugías mayores y altas que se hacían en esa época en el mundo, que eran 235 millones, había por lo menos 7 millones, ¿verdad?, de eventos graves, 1 millón de muertes debido a esas cuestiones, y la mitad de esos podían ser evitables. Es decir, son conceptos que, mirados desde el punto de vista macro, realmente llaman la atención. Como le decía, la Organización Mundial de Salud se puso al hombro todo este problema de seguridad, teniendo en cuenta que cuando hay un evento grave, se dispara un efecto dominó que involucra a muchas áreas, ¿ah? Entre otras, las víctimas del error médico. La primera víctima, sin duda, es el paciente, pero la segunda víctima muchas veces somos nosotros. Y muchas veces la pagamos caro, y el sistema lo paga caro. La segunda víctima muchas veces es castigada por el centro donde trabaja, o se deprime de tal forma porque hizo un error grosero, y perdemos de repente una persona valiosa, en la cual se invirtió muchísimo dinero en su formación, y por alguna razón o se retira o es expulsada del lugar, etc. Y ahí hay todo un tema de la segunda víctima. La tercera víctima, sin duda, es el hospital. Si hay un evento adverso grave y en el diario Los Obradores sale que en el Hospital Maciel pasó tal o cual cosa, es importante en lo que tiene que ver con la repercusión que tienen estos eventos. La cuarta víctima, ya se está hablando de eso, son los sistemas de salud, que también muchas veces son acusados de no, está bien. Algo pasa que no me pasa el... Lo que le decía del costo de la seguridad está demostrado por varios estudios que hoy, a punto de partida de aquellos 30 billones de dólares que focalizó el informe de errores humanos en el 99, hoy se sabe que el 15% de los recursos destinados a los sistemas de salud se van en estos problemas, en los problemas del tratamiento de los eventos adversos, en el problema de la judicialización de la cuestión, de la indemnización de los pacientes o de las familias. Por lo tanto, para minimizar el daño tiene que haber estrategias, y sin duda una estrategia es obviamente ser, desde el punto de vista técnico, lo mejor que podamos, es decir, tener un conocimiento integral y profundo de la patología, de la táctica, de la técnica quirúrgica, es sin lugar a dudas el pilar fundamental de nuestra profesión. Lo decía Gerardo al inicio. Eso es absolutamente obligatorio. Todos los que están acá, los residentes, seguramente pretenden, supongo, llegar a tener una técnica quirúrgica sólida, una destreza quirúrgica envidiable, una destreza manual adecuada. Ese seguramente es el objetivo que tuvimos todos cuando fuimos residentes. Ahora bien, ¿eso es suficiente? Bueno, vamos a ver si es suficiente. Pensemos en un momento cómo pretendemos nosotros que fuera el cirujano del cirujano.
nos tenemos que operar, ¿cómo querríamos que nuestro cirujano fuera? Sin duda, que sea un conocedor profundo de la patología, del TEN, sin duda que pretendemos eso. Pero también seguramente elegiremos un cirujano que tenga un poder de concentración adecuada, que tenga compostura, ¿verdad? Que sea capaz de coordinar al equipo quirúrgico que nos está asistiendo, que tenga empatía con nosotros, que tenga resiliencia, si sucede algo malo con nosotros, tenga la capacidad de volver en sí y empezar de nuevo y razonar coherentemente, que evite las conductas disruptivas, en fin, un montón de aspectos que nosotros como cirujanos seguramente exigiríamos a esa persona. Y hay que partir de la base de que ese cirujano muchas veces es técnicamente impecable, pero suceden cosas, por ejemplo, en la cirugía programada, cirugías fáciles, de rutina, ¿verdad? Seguramente a muchos les ha sucedido, disminuimos el nivel de vigilancia de lo que estamos haciendo. Total, es una acción rutinaria, fácil, tenemos familiaridad con el procedimiento, tenemos mucha confianza en nosotros mismos, disminuimos la atención y ahí muchas veces pisamos el palito y la posibilidad de error por un lapsus es importante. Diferente es la cirugía de urgencia, donde nosotros tenemos el ámbito diferente, tenemos que gestionar esa crisis, ese estado dinámico permanente que es la urgencia, que la gente corre de un lado para el otro, que hay imprevistos. No tenemos tal o cual separador en este momento, porque están en el autoclave, la sangre demora, tenemos que tener capacidad de respuesta. En fin, y aparte, el cirujano debe, ¿verdad?, de administrar el estrés de los demás, porque si no, esa situación se transforma en un caos y todo eso repercute en una sola persona, que es la que está acostada en la mesa de operaciones. Es decir, que el desempeño quirúrgico obviamente depende de muchas cosas, de la sala de operaciones, del ruido que haya, de la iluminación, la personalidad del cirujano, sin lugar a duda del paciente. Hay pacientes más sencillos y pacientes más complejos, etc. Así que todo esto lo digo para tratar de ubicarnos en cuál es nuestra tarea diaria y que muchas veces no razonamos mucho en dónde nos manejamos. Entonces, las habilidades técnicas, que son muy importantes, ya lo dijimos, pero tenemos que recurrir siempre y desarrollar habilidades no técnicas. Es decir, algunas habilidades que se han demostrado que son de tremenda importancia. Incluso hay autores que hablan de que el 50% del desempeño quirúrgico se basa en este tipo de cuestiones. Por eso creímos oportuno hablar de este tema. Y son básicamente estas 5, hay más, pero los cirujanos necesitamos desarrollar estas 5 habilidades, y también es justo reconocer que obviamente en la formación quirúrgica que dan las escuelas de medicina, en la facultad de medicina, esto no se trabaja mucho, que muchas veces los cirujanos más veteranos vamos adquiriendo de forma, por nuestro quehacer diario, algunas de ellas, pero hoy por hoy hay posibilidades de desarrollarlas desde el inicio de la carrera quirúrgica. Las habilidades no técnicas son las que sostienen a las técnicas, y lo vamos a ver ahora. La primera de ellas es la conciencia situacional. ¿Qué entendemos por eso? Es la capacidad de interpretar lo que está sucediendo en nuestro entorno, y eso es fundamental. Nosotros tenemos un entorno de trabajo en el cual está el campo operatorio, el tiempo que llevamos operando, los vínculos interpersonales con
con el equipo quirúrgico, con el anestesista, con el circulante, con el instrumentista. Tenemos que estar permanentemente atentos a la información que nos viene del exterior. Tenemos que reunir esa información, entenderla, comprenderla y proyectarnos, es decir, anticiparnos a lo que pueda suceder. Ustedes saben, esto está muy bien estudiado por psicólogos. El cerebro humano, la forma de funcionamiento de la memoria, y sobre todo cuando uno hace un trabajo de alta demanda intelectual, como puede ser un procedimiento quirúrgico cualquiera, hay una memoria de trabajo que es la concentración puntual que nosotros estamos haciendo en ese momento. Y esa memoria de trabajo tiene dos características. Una, que es finita, es decir, se satura rápidamente. Si nosotros estamos haciendo una sutura vascular o una disección del pedículo pulmonar, y estamos concentrados en eso, obviamente si alguien nos habla o si nos suena un teléfono y nos dicen que nos están llamando, no somos capaces de absorber toda esa información y puede derivarse en tener un error. Es decir, que es finita y es lábil, es muy lábil. Un ruido, un grito, nos puede desconcentrar, y ustedes lo han vivido seguramente muchas veces. Y hay otra memoria, que es la memoria de largo plazo, que esa se basa fundamentalmente en la experiencia. Es decir, nosotros a lo largo de un procedimiento quirúrgico, muchas veces decimos, pero esto lo vi otra vez, me acuerdo de aquel paciente y eso nos ayuda a resolver el problema. Esa información que a nosotros nos entra por los ojos, por lo que estamos viendo, por lo que estamos tocando. Muchas veces el cirujano toca y recuerda la consistencia de los tejidos que en otro momento también le pasó, porque es pétreo, porque es muy frágil. El olor es característico. Todos habrán vivido el olor de la isquemia visceral, por ejemplo, los pacientes graves, chocados, ¿no? Es decir, hay un cúmulo de información que tenemos alrededor nuestro que tenemos que tener la capacidad, ¿verdad?, de concientizarlo y sobre todo de proyectarnos y anticiparnos a lo que pueda venir. Y eso lo puede hacer, en este caso, el líder del equipo, que son ustedes, que son los cirujanos. La conciencia situacional muchas veces nos juega una mala pasada. Seguramente acá los cirujanos con mayor experiencia les ha pasado, que es la visión de fijación, cuando uno tiene una ambigüedad de lo que está percibiendo, cree ver lo que no es. Hay un trabajo bastante viejo, pero que se ha reproducido en otras especialidades, que es que analizaron 250 lesiones de la vía biliar principal, y en 97 de ellos la causa fue la percepción errónea, es decir, ver lo que se cree ver. Eso nos ha pasado infinidad de veces. Estoy convencido que esta es la arteria femoral profunda o la brónquica, ¿no? Y de repente pasa el tiempo y veo, no, pero no era. Pero yo estaba convencido que era así. La quinta parte de ese estudio demostró que eran cirugías de rutina, fáciles, de todos los días. Sin embargo, pasó lo que pasó. Se lesionó la vía biliar principal. Y las 3/4 partes ni siquiera se fueron del procedimiento convencidos que estaba todo bien. No se dieron cuenta de nada de lo que había sucedido. O sea que el diagnóstico se hizo en el postoperatorio. Es decir, esto que es una falla en la conciencia situacional, y seguramente a ustedes les ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado en varias oportunidades, de estar prestando atención de repente en algo mínimo, por ejemplo un sangrado menor, pero que te empecinás en cohibirlo y perdés tiempo, y pasan 10 minutos, y 15 minutos, y 20 minutos, y de repente te sientas y dices, el paciente sangró un litro. Bueno, y de repente vos estabas concentrado
en algo menor, no lo podías resolver, y en vez de haber puesto una compresa y seguir con el procedimiento, perdiste un tiempo de y el paciente entra en una situación de mayor gravedad. Y eso pasa. O también pasa de que estás concentrado, no puedes resolver un problema y justo entra Gabriela a saludar en el coche. Digo, no puedo resolver este problema. Entra y dice, pero, escúchame, es esto. Tienes que ir ahí, porque eso sucede frecuentemente, porque viene libre de todo concepto de cómo venía la cuestión, y vos estás embotado y eso muchas veces incluso nos damos cuenta que nos está sucediendo eso, y no podemos salir de ese circuito pernicioso de lo que está sucediendo. Otro tema son el tema de la toma de decisiones. La toma de decisiones es fundamental. Y a veces no es sencillo, porque la toma de decisión no es lo mismo hacerla tranquila en una coordinación operatoria que hacerlo en una sala de operaciones con un enfermo grave. Y eso, obviamente, nadie va a tomar decisiones al azar, sin duda. Eso está bien estudiado. Hay varias formas de tomar decisiones en cirugía y en otros aspectos de la medicina. Sin duda, por ejemplo, para los más jóvenes, la toma de decisiones protocolizada seguramente sea la más sencilla. ¿Por qué? Porque hay un protocolo hecho por expertos, si tú te lo sabes de memoria, vas a actuar en ese algoritmo, ¿verdad? Muy útil para la primera parte de la carrera quirúrgica. Pero a veces tenés que tomar decisiones creativas, es decir, te enfrentás a un problema que nunca te enfrentaste antes, y vas a hacer lo que, en función de tu experiencia, bueno, yo hago esto y después veo, bueno, esa, que generalmente es ante un problema desconocido, generalmente es una solución original, a veces es difícil de justificar después según el resultado, pero es lo que pudiste hacer. Es decir, la toma de decisión sin duda es una habilidad no técnica importante. Esta quizás sea de las habilidades no técnicas la más importante, junto con la conciencia de situación. La comunicación efectiva. Esto está bien demostrado por estudios de todas partes del mundo, que el mayor número de los eventos centinelas, entendiendo por eventos centinela aquel evento grave que implica la muerte de un paciente o el daño permanente de ese paciente, que en forma inesperada y por razones de la asistencia que estamos dando le provocamos, el mayor número de eventos centinelas son producto de errores de comunicación. Y hay bibliografía mucha de todas partes del mundo acerca de este fenómeno. Porque el problema mayor que tiene la comunicación es esa ilusión que nos queda a nosotros que ha sido efectiva. Es decir, que el receptor al que nosotros le dimos la orden o le sugerimos la indicación, haya entendido. Eso es lo que nos sucede a diario. Y tenemos que dar órdenes claras y recibir del receptor la contraparte. Es decir, usted me dijo que le diera tal y cual medicamentos, tal y cual medicamento. La comunicación, que nosotros nos comunicamos de forma permanente, no solamente con nuestros pares, sino con nuestros asistentes, con la NER, con la enfermera, y muchas veces creemos que nos entendió, hacen otra cosa y después vienen los problemas. Y enrabado con la comunicación están las sesiones informativas, es decir, ¿cuántas veces nosotros nos sentamos con el equipo que va a actuar en sala de operación? Pocas. Muchas veces el cirujano, y más en esta forma de trabajo, llega cuando ya están los campos puestos, pintados, la incisión hecha, ¿verdad? No es un accionar de rutina hablar con la instrumentista, con la NER del LOB, con los enfermeros de la sala de internación o de la recuperación anestésica, o los colegas del CTI. Y eso es muy importante.
los tiempos de espera. El tiempo de espera es fundamental. 2 minutos nos puede llevar antes de empezar tal o cual operación, reunirnos en un rinconcito de sala de operaciones y decir, el objetivo acá puede pasar esto, 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 tenemos esto, nos falta esto. Son 2 minutos. Sin embargo, por alguna razón, yo sé que esto tiene implicancias en la forma de trabajo que tenemos y todo lo demás, pero es la realidad. Y eso muchas veces cuesta caro. Los equipos, como dice allí, toman decisiones sabias, es decir, pero para tomar decisiones sabias tienen que tener opiniones independientes. Es decir, si en este grupo de trabajo, que nos decimos equipo, hay una persona que es dominante y que ante la opinión de un individuo quizás de menor rango, menor experiencia, lo opacás o le decís, no, lo que estás diciendo es un disparate, seguramente ese individuo no va a colaborar nunca más, no va a participar. Y eso es muy importante. Por lo tanto, el trabajo en equipo necesita de la grandeza de la transversalización de las opiniones, porque todos, en mayor o menor grado, aportan a la causa, y eso muchas veces no lo entendemos. Yo ahí puse evitar el yes man, porque es una forma de que un amigo, el doctor Renato Merten de Chile, siempre cuando habla de este tema, lo jerarquiza. En los equipos, si hay un dominante y todos terminan diciéndole sí señor, tampoco es un equipo. Es decir, hay que tratar justamente de hacer partícipes a todo el equipo. Y también es verdad de que de nada vale si no interaccionan entre ellos, por más genios que tengamos dentro de la cirugía. Si tenemos un equipo conformado por 3 figuras importantes, si no colaboran entre ellos, si no hay, los equipos no son eficientes. Y si no, le preguntamos a Pochettino a ver cómo le fue con el PSG y estos 3 jugadores. En fin, el trabajo en equipo también tiene que tener la capacidad de administrar las emociones de sus integrantes, evitar, ¿verdad?, las conductas destructivas, ya sean las activas, que vaya si a veces las presenciamos, y históricamente la hemos presenciado en salas de operaciones. Hay un estudio nacional del Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente del Ministerio de Salud Pública en el año 2012 que realmente demostró, ¿verdad?, en el análisis de casi 5.000 encuestados, de que el problema del trabajo en equipo eran las conductas disruptivas. Casi un 90% había presenciado en algún momento conductas disruptivas dentro de su ámbito laboral. Y eso es un hecho importante. Por supuesto que las conductas disruptivas pasivas también son importantes y hay que saber identificarlas. A veces son más difíciles de identificar. Son más fáciles las disruptivas activas porque obviamente se dejan ver solas. Las pasivas, o sea que el individuo que no hace lo que tiene que hacer y de alguna manera entorpece el correcto transitar del proceso asistencial. El liderazgo. Este es un tema interesantísimo. El liderazgo, los líderes no se definen, no se nombran, no se inventan. Líder es aquel individuo que hace lo que tiene que hacer, que en sala de operaciones se comporta de la manera que cumple con todos los pasos que son razonables en un quirófano. Y generalmente ese individuo es el que de alguna manera el resto dice, no, mira, yo quiero ser como fulano que tiene la capacidad y está munido de todas esas habilidades que venimos enseñando. O sea, el liderazgo es, sin duda un hecho a destacar en lo que tiene que ver con las habilidades no técnicas. Y simplemente para tratar de unificar todas las habilidades, se han desarrollado herramientas
que confluyen tanto en la conciencia situacional, la comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo. Y un ejemplo es la famosa lista de verificación que todos seguramente no cumplimos, ¿tá? Pero es una cuestión que está demostrada en el mundo, inexorablemente. Digo todo porque no sé si Richard, capaz que en España se hace. Acá ha sido muy resistido este tema, pero hay que reconocer algunas cuestiones. Más de la mitad de los eventos adversos de los enfermos quirúrgicos suceden en sala de operación. Eso está demostrado. Es decir, la chance que hay que sucedan cosas que no queremos en el paciente con patología quirúrgica que tenemos que operar es en sala de operación. Y la lista de verificación, que es una lista, en definitiva, de cosas tontas, ¿verdad? Muchas veces ayuda a evitar errores que a veces, de alguna manera, cuestan carísimo, no solo al paciente, al equipo quirúrgico, a la institución, al sistema. Esa lista de verificación que reúne cuestiones muy, muy fáciles, sin embargo, muchas veces nos olvidamos de preguntar si es alérgico a la soledina, ¿no? O si el que se va a operar es Juan Pérez, como dijimos que se iba a operar, y la hernia del lado derecho y no del izquierdo. Es interesante. Y también aquí hay bibliografía que sustenta el uso de la lista de verificación. Y los 5 ítems más importantes que contribuye esta herramienta es lo que decíamos antes, la comunicación entre las personas del equipo, ¿verdad? Sin lugar a dudas, disminuye la mortalidad, disminuye la estancia hospitalaria y por supuesto que estimula la cultura de seguridad, sobre todo en sala de operaciones. También se hizo en Uruguay en el año 2013 un estudio que duró 2 años con el uso de las listas de verificación, donde de alguna manera participaron varios centros asistenciales públicos y privados, y ese estudio lo que arrojó fue que se evitaron eventos centeniales cada 2 meses, es decir, que hubieron por lo menos 12 eventos graves que se evitaron gracias a la lista de verificación correctamente utilizada. Sin embargo, nosotros, que somos los principalmente involucrados en lo que tiene que ver con el acto quirúrgico, tenemos una resistencia a veces inexplicable a utilizarla. Y eso también tiene su explicación. Una explicación es lo que Lucian Lepe, que es el padre de la seguridad del paciente, ex cirujano pediátrico que después se dedicó fundamentalmente a estos problemas, es la paradoja de los números pequeños. ¿Qué quiero decir con esto? La posibilidad que alguno de nosotros, de los que estamos acá presentes, opere a un paciente equivocado es baja, es muy baja. Sin embargo, si lo miramos de macro, sucede en un número muy significativo a nivel multicéntrico. Sucede todos los días, y sucede acá en Uruguay. Entonces, uno piensa, no, a mí no me va a suceder. El problema es que el día que te suceda, vas a tener un problema muy grave. Y lo otro es que la lista de verificación, en cierta forma, ve amenazada la autonomía profesional. Nuestra formación muchas veces no tolera que un licenciado de enfermería o el circulante nos diga, hizo la lista de verificación, seguramente nos enojemos. Y digamos que, ¿para qué quiero hacer la lista de verificación? Si es mi paciente, yo sé que lo vengo viendo en policlínica, sé que tiene una hernia al lado derecho, no me haga perder tiempo con un papel para tildar que realmente se llama Juan Pérez. Sin embargo, las cuestiones suceden. Un poco para terminar, lo que decíamos al inicio, 2 caras de la misma moneda, una sostiene la otra, una es indispensable, sin duda, las habilidades técnicas, pero las no técnicas también tienen su que ver. Tenemos que
dejar de hacer lo mismo, porque si no lo dejamos hacer las mismas cosas, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Por lo tanto, tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que, como dice ahí, aprender a mirar las cosas desde una perspectiva diferente. La cirugía no es solamente operar y ser exquisito en la técnica quirúrgica. Y bueno, reconocer de que somos falibles, ¿verdad? Y nosotros lo que recomendamos es que tenemos que enfocarnos en estas cuestiones, transmitirlas a nuestros compañeros, tratar de practicarlas lo mejor posible para lograr mejores resultados. En suma, parecería ser que no solo la destreza técnica alcanza para ser un cirujano eficaz. Era eso.